Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Gavilán. Bueno, yo como todos los días le voy a mostrar lo que es noticia para el diario El Comercial. Vamos a empezar entonces con los principales títulos de www.elcomercial.com.ar. Allí tienen toda la info actualizada. Y vamos entonces de inmediato a los principales títulos. Bueno, obviamente ayer lo que sucedió a nivel nacional, y acá también repercusiones en Formosa, sobre el banderazo, las fuertes movilizaciones que hubo contra el gobierno, tanto en el centro porteño, donde estuvo, digamos, el epicentro, y distintas ciudades del país. Los manifestantes llevaron banderas argentinas y carteles en contra de la reforma judicial, la corrupción y la cuarentena, entre otros reclamos. Dicho sea de paso, vamos a desarrollar también un poco eso porque la Organización Mundial de la Salud, un alto referente de la Organización Mundial de la Salud, salió a decir ahora, a ya un poco más de 200 días en algunos lugares de cuarentena, que las mismas no sirven como método principal para combatir la pandemia. Un poquito tarde, cuando ya en algunos lugares se han fundido empresas, hay gente que ha caído debajo de la línea de la pobreza, y recién reconocer esto cuando ya hubo otros expertos que lo habían desaconsejado, ¿no? Pero bueno, ahora la Organización Mundial de la Salud salió a decir esto. Veamos, hay que ver qué repercusiones tiene si los gobiernos toman el guante y comienzan también a tener consideración respecto a esto, ¿no? Bueno, las movilizaciones que hubo en todo el país, como bien decíamos, también tuvo sus repercusiones con menor medida, pero sí hubo también las manifestaciones en Formosa. Bueno, como bien decíamos, las banderas llevando reclamos. Sectores opositores al gobierno volvieron a autoconvocarse este lunes feriado en el centro porteño y varios puntos del país para protestar contra la cuarentena, la reforma judicial, el desplazamiento de los 3 jueces que investigaban a Cristina Kirchner, el endurecimiento del cepo al dólar y en defensa de la República, entre muchas otras consignas. Se trata ya de la 8ª manifestación en contra de la gestión de Alberto Fernández durante la cuarentena. Las anteriores fueron el 20 de junio, el 9 de julio, el 1, 17 y el 26 de agosto, el 13 y el 19 de septiembre. Al igual que en las movilizaciones anteriores, la convocatoria comenzó a circular a través de las redes sociales bajo diferentes hashtags. El más replicado fue 12 octubre, todos a la calle, aunque también hubo otros como 12O, somos libres, y 12O, yo voy. Varios referentes de la oposición también llamaron a participar por la economía, la salud, la educación y la libertad de los argentinos. El 12 de octubre voy a marchar con mi bandera en mi vehículo junto a millones de ciudadanos de todo el país en defensa de la República, había difundido la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Por su parte, el diputado Fernando Iglesias publicó, como en todas las marchas desde 2008 y todos los banderazos 2020, mañana, por ayer, estaré participando en el 12O banderazo por la República, con barbijo y tomando todas las precauciones. El 12 de octubre, todos a la calle, en todas las plazas del país. Ojalá seamos muchos. Y bueno, realmente fueron bastantes las tomas aéreas de algunos medios como TN, Infobae, La Nación, mostraban realmente ciudades repletas, donde realmente la repercusión de los banderazos fue bastante sentida. Como bien decíamos también, en Formosa tuvo su repercusión, aunque no fue, obviamente, al ser una ciudad más pequeña y al no tener, digamos, la influencia que tiene quizás como en otros lugares, y también porque hay que decirlo, hay un cierto resquemor, un cierto miedo todavía en la sociedad acá en Formosa para manifestarse, porque como bien dice el ministro, pueblo chico, infierno grande, realmente hay ese temor de salir, de que te reconozcan, de que vean que fuiste a marchar, porque después se saben las repercusiones. Entonces la gente por ahí en silencio apoya desde sus redes sociales, de otros lugares, pero no se animan a manifestarse. Los que se animaron, bueno, están en la vereda de enfrente, como bien dicen, así que allí entonces hubo también en Formosa cerca de las 16, un centenar de personas que se convocaron para participar de una nueva marcha en contra de las políticas del gobierno nacional, el respeto por la Constitución y la libertad de trabajo para varios rubros que todavía no pueden trabajar. Bueno, allí vemos entonces
el banderazo que se realizó, cerca de las 16 horas, casi un centenar de personas se convocaron al igual que en las principales plazas de todo el país para protestar contra las políticas del gobierno nacional, el respeto a la Constitución y en un contexto de cuarentena que los trabajadores puedan volver a abrir sus emprendimientos con protocolos sanitarios, que dicho sea de paso, ya varios presentaron hace tiempo atrás los protocolos, los pedidos de protocolos con la mesa del COVID, pero no han recibido respuesta. Entre ellos tenemos el sector de los hoteles y gastronómicos que todavía no han recibido respuestas, si bien fueron recibidos hace poco por el gobierno, pero lo mismo de siempre. Vamos a analizar la propuesta y ahí queda, pasa el tiempo y todavía no hay nada. Varios rubros comerciales que hasta ahora no han podido trabajar pidieron la reapertura de sus locales con protocolos sanitarios y hubo cánticos en contra de la vicepresidente. Argentina, pero sin Cristina, se escuchó, y finalmente entonaron el himno nacional y luego se desconcentraron. Así que, bueno, esto es también lo que está sucediendo, lo que sucedió, mejor dicho, en Formosa en el día de ayer con esta marcha en el marco de la pandemia que se está viviendo en el país. Frontera caliente, bueno, recién nuestra compañera Liliana mostraba un poco el segmento ahí en los videos que se vieron del enfrentamiento que se dio ayer en la ciudad de Clorinda, donde cada vez parece ser que está más latente, un enfrentamiento mucho más fuerte, porque realmente los ánimos están caldeados. Hubo insultos, agresiones y el clima cada vez se ponía más tenso en la segunda ciudad después de que los uniformados intentaran confiscar mercadería que consideraban sin el respaldo de los recibos de compra, que luego se corroboraron, pero ya para eso hubo enfrentamientos, balas de gomas, heridos, como bien veíamos ahí los videos que mostraba Liliana. Hasta el propio intendente tuvo que intervenirse, Lauro se acercó para dialogar y, digamos, mediar entre las partes, pero bueno, realmente fue muy, muy terrible lo que se vivió porque, como bien decíamos, cuando media la violencia ya no hay mucho más que agregar, ¿no? El lunes por la tarde se registró este hecho que fue sumamente reprochable, en el que tomó intervención la policía provincial. La mencionada fuerza intentó secuestrar 2 vehículos que transportaban mercaderías varias dentro del ejido de la ciudad y como consecuencia de ello se produjo un cruce entre efectivos de la fuerza y los propietarios de los vehículos, que luego se trasladaron hasta la zona del corazón del comercio clorindense en Sarmiento, entre las calles Corrientes y Buenos Aires. Allí se generó un cruce aún mayor entre fleteros y policías que intentaban secuestrar la carga de un camión y un colectivo adaptado para cargas. Los fleteros manifestaron su preocupación por los constantes atropellos y maltratos que están recibiendo de parte de efectivos policiales que vinieron a controlar la frontera y no agredir y maltratar al ciudadano que intenta trabajar, nos decía un estibador. El intendente de Clorinda, Manuel Celauro, y algunos de sus funcionarios se hicieron presentes para mediar en la situación e intentar que se aplaquen los ánimos que por ese momento estaban muy caldeados. El jefe de la Unidad Regional 3, comisario general Víctor Telles, también intentaba dialogar con las partes y tratar de evitar que se generen peores cruces, ya que en un principio habrían existido algunas agresiones. Bueno, como bien vimos ahí los resultados en los videos, ¿no? Con orden judicial en mano, las autoridades policiales intervinientes solicitaron llevar ambos vehículos hasta sede policial para verificar la carga y constatar las documentaciones de los productos que eran transportados, que según los fleteros tenían en su totalidad. Por ello, tras acordar la forma, realizaron el traslado de ambos vehículos hasta los alrededores a la comisaría COSI. Así que bueno, ambos vehículos se trasladaron hasta esa sede policial solo por pedido del intendente Celauro, quien manifestó acompañarlos para llevar tranquilidad en el procedimiento ante las dudas de las personas que estaban en esta situación. Se procedió a realizar la verificación de la mercadería, inclusive con personal de rentas de la provincia, abogados y escribanos que verificaban todo el accionar. Lamentablemente se están registrando intervenciones que son cuanto menos reprochables por parte de la fuerza policial, principalmente aquellos efectivos que vinieron desde la capital con la supuesta orden de controlar la frontera, pero que están tomándose atribuciones mucho mayores, con gente que está ligada al comercio y que circula dentro de nuestra ciudad. Bueno, finalmente se corroboró que las mercaderías eran lo que se había declarado y de manera que, bueno, no hubo, un pedido de disculpas, pero quedó todo ahí, ¿no? Así que, bueno,
lamentable porque ya para todo esto se habían producido las agresiones, las personas que fueron heridas, como bien veíamos ahí en los videos. A nivel nacional vuelven los vuelos de cabotaje, aunque con restricciones. Esto se anunció en el día de ayer, se conoció la información. Comienzan la semana que viene en unas 15 provincias, aunque en una primera etapa no serán para turismo, sino para los considerados trabajadores esenciales o tratamientos médicos. Los que estén realizando, por ejemplo, tratamientos ambulatorios y demás que tengan que realizar viajes, podrán hacerlo a través de los vuelos que van a empezar a circular a partir de la semana que viene. El gobierno levantó entonces la suspensión para los vuelos regulares de cabotaje, con lo cual en la semana que viene podrían despegar los primeros aviones con pasajeros para unir destinos entre unas 15 provincias en todo el país. Las 4 aerolíneas que hacen cabotaje en la Argentina ya habían reprogramado este fin de semana sus primeros vuelos para el lunes 19. Como bien decíamos, no serán vuelos turísticos, ya que en una primera etapa solo estarán habilitados trabajadores esenciales y personas que deban trasladarse por tratamientos médicos, así como alguna otra excepción que quedará a criterio de la jefatura de gabinete. Además, el gobierno atenderá a las objeciones que pongan aquellos gobernadores que todavía no quieran que lleguen los aviones a sus provincias. Entre ellas, por ejemplo, recordemos, está la provincia de Formosa, quien había dicho ya en su momento que no iba a aceptar todavía recibir vuelos de cabotaje. Aún con todas estas restricciones, la medida publicada en el día de ayer en el Boletín Oficial representa la vuelta de la aviación comercial dentro del territorio nacional, una actividad que estuvo vedada por 7 meses. Por el momento, el decreto 792, publicado en el día de ayer, extiende la habilitación del transporte público interurbano e interjurisdiccional a los trabajadores esenciales y a aquellos pasajeros que deban ser trasladados por motivos sanitarios junto con sus acompañantes. El decreto también deja a criterio de la jefatura de gabinete la habilitación a otros tipos de pasajeros, previa intervención del Ministerio de Transporte. Traducido, a partir del martes, la cartera que encabeza Mario Meoni iniciará una ronda de consultas con los gobernadores provinciales para acordar de manera consensuada a qué provincias podrán volar las aerolíneas. Se hablará con todos y se tratará de retomar los vuelos en todas las provincias, pero si un gobernador no quiere, así será, dijeron fuentes del gobierno. Los sondeos previos, según esas mismas fuentes, arrojan que entre 15 y 16 son las provincias que quieren que los aviones vuelvan a aterrizar con pasajeros en sus aeropuertos. Además de la decisión política, tanto de la Nación como de las provincias, a partir del nuevo decreto de necesidad y urgencia, ahora quedan pendientes resoluciones técnicas y administrativas, tanto del Ministerio de Transporte como de la Administración Nacional de Aviación Civil, que es la ANAC. Así que también, bueno, obviamente estarán todos pendientes de lo que se pueda hacer con el transporte público, el transporte de pasajeros de larga distancia, como los colectivos y demás, ¿no? Eso también habrá que considerarlo si se comienzan también a tenerlo en consideración. También a nivel nacional, y hablando del coronavirus, un gobernador que se le plantó al presidente es el de Mendoza, quien desafió al DNU y dijo que no va a volver la provincia a la fase 1 como lo había decretado Alberto Fernández la última vez que habló, haciendo la ampliación de la cuarentena. Y como bien decíamos, hablando de la cuarentena, ayer un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud pidió ahora evitar las cuarentenas como método principal para controlar el avance del coronavirus. David Navarro, encargado de la Organización Mundial de la Salud para el coronavirus en Europa, explicó que los bloqueos solo hacen que la gente pobre sea mucho más pobre. Bueno, un poquitito tarde llegó el anuncio, ya cuando, como bien decíamos hoy, algunas empresas se han fundido, hay familias que se quedaron bajo la línea de la pobreza. Por ejemplo, aquí vemos una fotografía, el departamento de Atlántida en el Caribe de Honduras, un país de 9,3 millones de habitantes, de los que más del 60% son pobres. Y bueno, obviamente con esta situación de coronavirus esto empeoró. Un asesor especial de la Organización Mundial de la Salud instó a los gobiernos a no utilizar la cuarentena como principal estrategia para controlar la propagación del COVID-19 y alertó sobre el aumento de la pobreza como consecuencia de las restricciones. En la Organización Mundial de la Salud no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus, dijo el doctor David Navarro, uno de los 6 enviados especiales de la OMS para el COVID-19
en una entrevista con el medio británico The Spectator. El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos, proteger a los trabajadores de la salud que están agotados, pero en general preferimos no hacerlo. Bueno, estaría bueno, hubiese estado bueno, mejor dicho, que lo hubieran dicho en su momento cuando realmente todavía se podía hacer algo. Ya con más de 200 días, por ejemplo, en Argentina, esto se hace realmente irrisorio, ¿no? Por no decir otra cosa. Bueno, el presidente en su momento y todo el tiempo cuando hacen los informes citan a la OMS como su fuente máxima, así que si ahora la OMS dijo que las cuarentenas no son lo recomendable, esperemos que se tomen medidas al respecto y bueno, volvamos a empezar a tener la nueva normalidad, porque esta es la realidad. Hay que empezar a adaptarse a lo que se viene, respetando las medidas de seguridad hasta que no esté la vacuna y aparte, como hay estudios que indican, los efectos de una pandemia duran de 3 a 5 años máximo, así que a tener en cuenta esto, ¿no? Si seguimos esperando a que vuelva toda la normalidad, a que el mundo se normalice, encerrados en las casas, eso no se va a conseguir. Así que bueno, habrá que empezar a tomar medidas al respecto. Bien, seguimos con más información porque bueno, en el día de ayer también en Formosa, con el informe que brindaron desde el Consejo de Atención Integral, se detectaron 4 nuevos casos positivos en la jornada, aunque podrían considerarse que son importados. Bueno, aunque hay uno que es de Clorinda, es un joven que hacía viajes de manera irregular, yendo y viniendo desde Paraguay hacia Clorinda, y bueno, fue detectado en el momento que estaba cruzando allí desde Nanagua hacia Clorinda, y bueno, fue llevado al aislamiento donde se le hizo el hisopado que arrojó resultado positivo. Y las otras 3 personas son gente que vinieron desde afuera, de diferentes provincias para realizar trabajos permitidos, unos trabajos agropecuarios y otros que estaban haciendo trabajos en un yacimiento petrolífero allí en el departamento de Ramón Lista. Estas 3 personas optaron por regresar a sus provincias, Salta y Córdoba, respectivamente, para allí realizar la cuarentena o bueno, los medios que allí en sus provincias dispongan. En tanto el muchacho de 24 años que quedó aislado en su momento allí en Clorinda, ya fue trasladado hacia el Hospital Interdistrital Evita. Así que vamos a dar entonces los detalles respecto a los datos acumulados al día de la fecha. Hasta ayer, Formosa tiene 157 casos detectados, de los cuales 107 ya se han recuperado. Hay 36 casos activos, de los cuales 14 hay positivos con egreso en la provincia y no se registran muertes por coronavirus. Hay 1.030 personas en cuarentena y se realizaron 16.012 test de vigilancia y búsqueda activa de casos con un 0,98% de positividad. Respecto a las ciudades con bloqueo sanitario, se indicó que en el caso de Clorinda hay 34 casos diagnosticados, de los cuales 17 están activos. Los diagnosticados en el mes de julio fueron 2, en agosto fueron 7, en septiembre 10 y en lo que va de octubre 14. Las personas que están haciendo cuarentena en Clorinda son 141, de las cuales 108 se encuentran allí en la ciudad y 33 en Formosa. Por su parte, en la ciudad de Belgrano, los casos diagnosticados y activos son 6 y las personas en cuarentena allí son 125. Así que 4 nuevos casos que fueron detectados en el día de ayer. Bueno, esperemos hoy el informe para ver cómo continúa la situación en Formosa respecto a la pandemia. Bueno, esos fueron entonces los principales títulos del diario El Comercial, www.elcomercial.com.ar, allí ingresan y tienen toda la información. Ya viene nuestro compañero Carlos Gilbert para darles la info deportiva. Hoy juega Argentina, va a la altura de La Paz, justo en un martes 13 y encima martes 13 del 2020, ¿no? Para completar un poco el panorama oscuro que estamos, parece, ya acostumbrados. Vamos a ver cómo le va a la selección allí en la altura de La Paz enfrentando a Bolivia. Desde las 17 horas que se juega ese partido, así que bueno, estaremos atentos seguramente también ahí a ese partido. Bueno, vamos a una pausa entonces, ya viene Carlitos para contarles más del deporte.